Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Este es muy breve el resumen de lo que vimos la semana pasada. En el estudio anterior de la semana pasada que estuvimos viendo Apocalipsis capítulo, voy a acomodar esto, Apocalipsis capítulo, ya habíamos empezado Apocalipsis capítulo 16 y vimos los versículos 12 al 16 más o menos y analizamos en el estudio de la semana pasada lo que fue la sexta copa, donde nosotros vimos y aprendimos sobre los tres espíritus demoníacos, ¿verdad? Que vimos que eran como ranas, dice la palabra, como a manera de ranas, y que estos espíritus, que eran como a manera de ranas, unificaron a los ejércitos mundiales, ¿verdad? Los incentivaron para que se unieran y fueran a la batalla. También vimos cómo el río Éufrates también se secó literalmente para permitir el paso de los reyes del oriente. También vimos la semana pasada la batalla, bueno, o fue cuando iniciamos a empezar a ver este tema de la batalla del Armagedón, que fue convocada en el Valle de Megiddo, ahí lo estuvimos viendo y hoy vamos a tocar parte de eso también. Y también logramos demostrar gramaticalmente cómo los demonios actúan con una unidad perfecta, que eso también lo vamos a tocar en el día de hoy para que veamos algo importante y que tiene incluso que ver con nosotros como cristianos, como iglesia y como familia, incluso para que lo tengamos ahí presente. Eh, en esta ahora, el resumen de esta lección, más o menos de lo que vamos a ver, vamos a tocar acá, vamos a abarcar hoy Apocalipsis 16, ¿verdad? Versículos del 17 más o menos al 21, por ahí vamos a estar, espero yo, poder culminar la enseñanza de hoy en esto. Entonces, terminamos el capítulo 16 con la séptima copa, donde nosotros vamos a encontrar o vamos a presenciar el anuncio final, hecho está. Es decir, la consumación definitiva de la ira divina. Vamos a ver también hoy los cataclismos cósmicos, ¿verdad? El terremoto más grande de la historia, ¿verdad? Vamos a ver incluso cómo las islas desaparecen y cómo desaparecen los montes. Vamos a ver el juicio específico también sobre Jerusalén. Vamos a ver también las ciudades de las naciones, también este juicio específico sobre Jerusalén, las ciudades de las naciones y también sobre Babilonia. También vamos a ver la respuesta humana ante este juicio. Vamos a ver que el ser humano siempre, a pesar de todo eso, blasfema o tiene una blasfemia persistente ante un granizo de un peso aproximado de unos 50 kilos. Y también vamos a ver la soberanía absoluta de Dios, aquí como Dios ejecuta su juicio con precisión judicial. Entonces, a partir de este momento, vamos a iniciar, ya pasamos Apocalipsis capítulo 16, 15, ya lo vimos la semana pasada, entonces continuamos ahorita con el versículo 16 de Apocalipsis 16. Dice el texto, vamos a ver lo que dice el versículo dice de Apocalipsis 16, 16 dice, y los reunió, pongan mucha atención, porque lo que necesito es que se acuerden que la semana pasada vimos algo sobre estos espíritus a manera de ranas, ¿verdad? Entonces, esto tiene una hilación, tiene una continuación, no está separado para que lo tengan en cuenta. Dice el versículo 16, y los reunió, pongan atención, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ojo con este asunto, por lo que estoy hablando del versículo 16. La semana pasada, ¿verdad? Bueno, después del apóstrofe del versículo 15, Juan, el apóstol Juan, restablece el relato de los acontecimientos relacionados con la sexta copa. Ahora, acá para que lo tengan muy claro, el apóstrofe, esta figura pertenece, o mejor dicho, esto pertenece a las figuras de dirección o apelación, ¿verdad? Es una subcategoría de figuras de pensamiento, donde el que habla se desvía, esa es la figura del apóstrofe, ¿verdad? Donde el que está hablando se desvía de forma momentánea de su auditorio, ¿verdad? Principal para dirigirse, digamos, con vehemencia o elocuentemente a otro destinatario, por ejemplo, a una persona, a un objeto,
etcétera, etcétera. Ahora, pongan atención, porque en el contexto bíblico de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15, que ya lo vimos la semana pasada, Dios, a través del narrador, que es Juan, realiza una apóstrofe. ¿Qué hace Dios? Interrumpe la narración del juicio para dirigirse directamente y con vehemencia al lector. ¿A quién? A ustedes y a mí. O sea, al lector, al creyente, con una advertencia y una promesa personal. ¿Cuál es esta? Cuando él dice, he aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Ahí es donde nosotros encontramos esta figura, la apóstrofe. Recuerden algo, apóstrofe no estamos hablando o no es lo que nosotros utilizamos generalmente, digamos en la gramática, que es esa comilla que indica como posesión o contracción. No, no es esa. En los estudios bíblicos y en la literatura es algo completamente diferente del apóstrofe. Por ejemplo, es como cuando, para usar esta idea, es como cuando en una película el director, esto nosotros lo hemos visto, incluso en las películas, como cuando el director pausa la acción para hacer, para hablar directamente con el público. Entonces, veamos esta escena como de una película para que lo podamos comprender qué es esta apóstrofe que estamos hablando. Por ejemplo, en una película, el héroe, ¿verdad? Está en medio de una batalla ahí, dándose, volando balas o lo que sea, en una batalla épica. Las balas vuelan por aquí, vuelan por allá, o los machetazos, o las flechas, o lo que sea, y edificios explotan y un montón de cosas están sucediendo en la película. Pero de pronto, y esto ustedes lo han visto, todos lo hemos visto, de pronto hacen un corte, la imagen se congela, hace como una pausa. Entonces, el personaje principal, el héroe, hace así como que vuelve a ver hacia la cámara, mira directamente al público, ¿verdad? Y dice el personaje principal, oigan, yo sé que esto parece intenso, pero quiero que sepan algo importante. Es como que si dijera esto, manténganse vigilantes. Esto es clave para lo que viene después, que eso, digamos que eso es lo que él dice. Entonces, cuando él dice esas palabras, la acción otra vez se reanuda exactamente donde quedó, o sea, como que quitan la pausa y nuevamente sigue la acción. Todos hemos visto eso en las películas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el contexto de Apocalipsis capítulo 16? En el versículo 14, el apóstol Juan describe una acción dramática. Vemos tres espíritus demoníacos como ranas. Estos espíritus que son como ranas salen a reunir a los ejércitos del mundo para la gran batalla, en el versículo 14. Pero en el versículo 15 nosotros encontramos una apóstrofe, que es esa pausa divina, una apóstrofe que es la pausa divina. Dios, mis hermanos, ahí Dios pausa el relato apocalíptico y habla directamente al lector, o sea, a ustedes y a mí, con una advertencia y una promesa personal. ¿Y qué sucede posteriormente a eso? Viene el versículo 16, que ya se reanuda nuevamente todo. Entonces, dice el versículo 16, ahí cuando ya se reanuda todo, lo que corresponde ahí, para hacer aquí una corrección, bueno, lo hago después. Y aquí ya en el versículo 16 hace la reanudación y dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, el apóstol Juan, mis hermanos, retoma exactamente donde se quedó en el versículo 14, continuando con la reunión de los ejércitos. Entonces, eh, eh, cuando yo publique eso en el YouTube, yo pongo esa tabla, es una tabla como una tabla comparativa para que lo tengamos. Entonces, para que ustedes tengan la idea, aquí, en este espacio de aquí, vamos a ver el versículo, lo que pasa, vamos a hacerlo en columnas, 4 columnas. Versículo, ¿qué pasa? Tipo de texto y el ejemplo moderno. Y vamos a verlo porque lo tengo en 3 filas. Viene el versículo acá, ¿verdad? Una línea acá, 3 líneas y 4 columnas para que lo tengan así. Vamos a ver la primera columna. Repito, yo cuando lo publique en el YouTube, ahí lo corto y lo pongo ahí bonito para que vean este cuadro, un cuadro comparativo. Vemos el versículo en la línea o en la columna 1
en la primera línea encontramos el versículo 14. ¿Qué es lo que pasa en ese versículo? Demonios reuniendo ejércitos. Tipo de texto, narrativa, es la historia en desarrollo. ¿Y cuál es el ejemplo moderno? Bueno, el general daba órdenes a sus tropas, es un ejemplo. Luego vamos a la fila 2, en la columna, en la fila 2, columna 1. Encontramos el versículo 15. Jesús advierte a los creyentes. Y tipo de texto, encontramos la apóstrofe. Es una pausa del mensaje directo. ¿Y qué es el ejemplo? Bueno, ahí es como diciendo a los espectadores, oigan espectadores, y esto es importante para ustedes, es como que se dijera eso. Y en la línea, en la línea tercera, en la primera columna encontramos luego el versículo 16, donde vemos qué es lo que pasa. Se reúnen en Armagedón. Repito este cuadro, yo se los voy a compartir, ahí lo van a ver posteriormente en YouTube. Luego, ¿qué tipo de texto encontramos? Narrativa, o sea, continúa la historia y el ejemplo que vemos, las tropas avanzan hacia el valle. Entonces, viene una pregunta importante. ¿Por qué Dios usa el apóstrofe justamente en ese versículo? Razón número 1 del por qué lo utiliza. Para enfatizar urgencia. En el clímax, mis hermanos, de la acción más dramática, o sea, de ejércitos demoníacos movilizándose, Dios interrumpe para decirnos a todos. Y Dios es como diciendo acá, esto te concierne a ti personalmente, esto te concierne a ti personalmente. Mantente alerta. Por eso viene, por eso es la razón número 1. Ahora, la razón número 2, ¿por qué Dios usa el apóstrofe ahí? Bueno, razón número 2, para contrastar dos realidades. Recordemos, en el versículo 14 vemos tinieblas, demonios activos. En el versículo 15 vemos luz, o sea, un llamado a la vigilancia cristiana. Y en el versículo 16 nuevamente vuelve a tinieblas, el Armagedón. Entonces, otra tercera razón que encontramos del por qué Dios usa el apóstrofe en ese, para recordar la soberanía. Aunque mis hermanos pongan mucha atención, aunque los demonios, aunque los demonios parecen, parecen controlar la situación, o sea, reuniendo a los ejércitos, Dios está demostrando que Él tiene el control total, el control total al poder, o sea, para pausar la escena y para poder dirigirse hacia sus hijos. Así de simple. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí en su memoria, en este punto, apóstrofe es la pausa divina donde Dios se gira y nos habla directamente en medio del relato. Eso es un apóstrofe. Entonces, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, Dios dice, es como que si Dios dijera, antes de que veas cómo termina esta batalla demoníaca, necesito que sepas esto. Yo vengo pronto, mantente despierto. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Es como que si Dios tomara el control remoto, por ejemplo, tomara el control remoto y de la película de Apocalipsis y le diera una pausa, como hago aquí, y doy pausa. Ahí se detuvo la imagen. Entonces, es como que si Dios tomara el control y le diera la pausa, como acabo de hacer, y nos diera un mensaje personal de advertencia y de aliento. Y posteriormente, continúa la escena, continúa el relato. Entonces, veamos esto con la conexión de la gramática, con la gramática que menciona, ¿verdad? Conexión con la gramática que menciona. El texto, mis hermanos, dice, después, o sea, dice, después del apóstrofe del versículo 15, dice, Juan restablece el relato. Es decir, el versículo 14 es una historia en progreso. Versículo 15 viene la pausa, la apóstrofe es el mensaje directo. Versículo 16 y retoma exactamente dónde iba la historia. Esto es importante que presten atención para que vean lo que sucede en el capítulo 10, en el versículo 16 y podamos comprender las siguientes, la parte gramatical también que viene acá. Es, por ejemplo, para que lo tengan todavía más claro, es como cuando usted y yo estamos viendo una película, bueno, a mí me pasa, mi esposa lo puede confirmar, lo puede decir, lo puede escribir si quiere y decir que es así.
Es como cuando yo estoy viendo una película, a veces yo estoy aquí, estoy viendo una película, mi esposa de pronto viene y me hace una pregunta y me dice, Luis, tal cosa, entonces, ¿qué hago yo? Y es en serio, yo tomo el control, pauso, y pauso la película y yo me dirijo a mi esposa y yo le respondo algo. Entonces, mira, el versículo tal, cuando vimos, entonces comienzo a explicarle ciertas cosas y ella comienza a decirme, sí, pero ¿qué empezamos a hablar? Y a eso, y luego, cuando ya le explico, reanudo el tema de otra vez de la película o de lo que esté haciendo. A eso, mis hermanos, por ejemplo, en este caso específico que estoy diciendo, que es un ejemplo real, a eso se le llama, o eso sería un apóstrofe doméstico o un apóstrofe en la conversación visual. Es un ejemplo para que ustedes tengan, eso es un apóstrofe, es una interrupción para dirigirse a un personaje o X cosa, digamos, en este caso. En este caso, Dios hace un apóstrofe en el versículo 15 para dirigirse hacia sus hijos y dar un mensaje. Amén. Versículo 16, ahora sí para que comprendamos lo que viene. Dice el versículo 16, porque tiene hilación, no se corta. Pongan atención. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pongan mucha atención. En el YouTube yo les voy a ir poniendo esto, lo que les voy a decir, todo esto. Bueno, la conjunción, o sea, la letra Y, la conjunción Y, cuando vemos aquí, en que dice en el versículo 16, y los reunió, eso es una conjunción que en el griego es kai. Esta conjunción y, mis hermanos, une los acontecimientos del versículo 14 con la acción descrita en el versículo 16. No pierde la hilación, es una conjunción, está ligado. El verbo, aquí encontramos algo interesante, el verbo reunió viene de una palabra griega que es sinegagen. Este, mis hermanos, es el aoristo indicativo, voz activa de Sunago, del Strong 4863, que significa congregar, reunir, guiar juntos. Este verbo, mis hermanos, ahorita vamos a ver el desglose gramatical, este verbo es singular. Pongan atención. Si ustedes pierden una de las cosas que voy a mencionar acá, no van a comprender la idea de esto. Este verbo, pongan atención, les dije que desde el 14 tiene una hilación. Ojo, este verbo es singular. Es singular como ocurre cuando el sujeto es un plural neutro. Pongan atención, vamos a irlo viendo. La conjunción y o del griego kai, ¿verdad? Es la palabra conectora que nos indica a ustedes y a mí esto. Ok, el mensaje personal terminó y dice, con esta conjunción dice, ahora continuemos con la historia que estábamos viendo antes de la pausa. Eso es lo que nos quiere decir la conjunción y ese conector. Ahora, pensemos que estamos, por ejemplo, y ahorita les voy a mencionar algo de esto. Pensemos que estamos viendo una película. Imaginémonos. Hay una escena donde hay tres generales diferentes. Está el dragón, la bestia y el falso profeta. Están esos tres tipos. Están dando órdenes a todas sus tropas. Cada uno, pongan atención, cada uno manda a sus propios mensajeros, o sea, los tres espíritus a manera de ranas, a convocar a un ejército. Después, mis hermanos, en la película, la cámara hace como una especie de zoom y muestra el resultado final. Un solo ejército masivo, reunido en un solo lugar. Eso, mis hermanos, es exactamente lo que muestra la gramática griega en el Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16. Amén. Vamos a desglosar esto, o mejor dicho, desglosemos un poco la frase para que lo veamos. La frase que encontramos primeramente es, y los reunió. La primera, que es sinegagen. Se los voy a compartir aquí en la barra de los comentarios para que lo vean de una vez así todo completo, para que ustedes lo puedan ver y si lo quieren estudiar. Y los reunió del griego sinegagen, que es el aoristo indicativo en voz activa. Mis hermanos, yo ya les he hablado mucho de esto. No significa que, como ya les he hablado mucho, no significa que lo voy a dejar de hacer. No, siempre lo voy a hacer. Y aquí abajito, ahorita, dentro de unos minutitos, yo les voy a explicar el motivo, la razón de todo esto, para que ustedes lo sepan. Entonces, vamos a ver. Y lo reunió sinegagen, aoristo indicativo, voz activa. Pongan atención. Aoristo indicativo. El aoristo indicativo, mis hermanos, es el hecho consumado.
Este tiempo verbal, mis hermanos, el aoristo indicativo, nos enseña o nos muestra la acción como un hecho único, completo y terminado. No es, mis hermanos, pongan atención, no es estaban reuniéndolos, no, que sería un proceso, sino más bien que los reunió de una manera decisiva y final. La misión, mis hermanos, de los demonios se cumplió. Amén. Eso es lo que quiere decir. Veamos la voz activa. Ya hemos hablado de la voz pasiva, la voz media, etcétera. Mucho lo he mencionado, pero vamos a ver la voz activa. Esta es la acción realizada. El sujeto es quien realiza la acción de reunir, o sea, los tres espíritus. Estos tres espíritus, según la narrativa apocalíptica, fueron efectivos en su misión engañosa. Pongan atención, seguimos. Segundo punto. Veamos el detalle crucial acá. Veamos el verbo singular con sujeto plural. Ustedes van a decir, bueno, ¿sabes lo que ahora qué está diciendo? Esto es sumamente sencillo lo que vamos a ver para que logren entender por qué yo les dije, tengan en mente la conexión desde el versículo 14 hasta el 16, la apóstrofe y todo eso, porque lo mencioné. Ya lo vamos a ver. Pongan aquí, este es el detalle crucial. Verbo singular con sujeto plural. Ojo con esto. Este es el punto más revelador. La gramática griega nos dice lo siguiente. El sujeto. El sujeto aquí son los tres espíritus. O sea, un sujeto plural son tres entidades. Los tres espíritus, repito, un sujeto plural son tres entidades. Veamos el verbo en la gramática griega. Reunió. Cuando dice reunió, es un verbo en singular. Vean esto. Viene la pregunta aquí. Por favor, pueden escribir ahí, ¿verdad? Yo ahorita veo, si puedo, veo comentarios, si puedo. Pero, ¿por qué esto es importante justamente aquí en lo que estamos viendo? ¿Por qué es importante? Vean, mis hermanos, en español y también en el griego, normalmente, pongan atención, voy lento, normalmente un sujeto plural lleva un verbo plural. Debería ser, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hacer esto una idea como para que se lo imaginen. Los niños juegan, plural, en el parque. Los niños juegan, está en plural, ¿verdad? Los niños juegan en el parque, en plural. Ojo con esto. Pero cuando un conjunto de personas o cosas actúan con una sola voluntad o un mismo propósito y una unidad perfecta, el griego a veces usa un verbo en singular para enfatizar esa unidad absoluta. Wow. ¿Logran captar lo que estamos hablando? Ojo, pero para acomodar acá, esto aquí. Entonces, ojo con esto. Veamos la aplicación para poder comprenderlo todavía mejor. El hecho, mis hermanos, de que el verbo reunió está en singular, nos enseña que, aunque eran tres espíritus a manera de rana diferentes, saliendo de tres fuentes diferentes, estos espíritus a manera de ranas actuaron como una sola fuerza unificada, con un solo propósito y una misma agenda. Pongan atención, no había descoordinación ni objetivos contradictorios entre estos espíritus. Mis hermanos, la Trinidad diabólica opera. ¿Esto qué nos enseña? Que la Trinidad diabólica opera con una unidad espantosamente perfecta para poder lograr su objetivo. ¿Y cuál era ese objetivo? Reunir a los ejércitos del mundo para ir a pelear en contra de Dios. O sea, entendemos lo que estamos aprendiendo. Ojo, vean esta analogía todavía para tenerlo más claro. Imaginémonos una analogía, voy a hacerles una analogía con un equipo de fútbol. Imaginémonos un equipo de fútbol con 11 jugadores, sujeto plural, 11 jugadores. Si cada uno de los 11 jugadores hiciera lo que le da la gana o hiciera ¿verdad? Lo que quisiera, nosotros diríamos esto. Los jugadores corren, eso sería en plural, corren por todas partes. Pero cuando el equipo, mis hermanos, ejecuta una jugada como hace, bueno, yo lo he dicho, yo no soy futbolero, yo no pierdo tiempo viendo, menos de aquí,
y otros, pero si, yo lo que recuerdo que vi en algún momento, por ejemplo, el Barça, cómo coordinaban bien esas jugadas, que uno dice, wow, qué increíble, pero bueno, pero cuando el equipo, por ejemplo, el equipo de 11 jugadores ejecuta una jugada ya de manual, que ya la tienen entrenada, se la saben de memoria a la perfección, culminando en un gol, el comentarista dice, el equipo anotó, el verbo singular, el equipo anotó un golazo. Entonces, el verbo singular, mis hermanos, captura que los 11 jugadores actuaron como una sola unidad para lograr ese objetivo, mis hermanos. Así funcionan los demonios en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. No son tres fuerzas independientes, son una sola maquinaria de engaño trabajando en perfecta sincronía. ¿Logran captar lo que estamos aprendiendo? Entonces, en resumen, esta parte, y los reunió, así para que lo tengan ahí, a Oristo, la reunión fue un hecho consumado. Los demonios lograron su objetivo. Voz activa, fueron ellos mismos quienes realizaron la acción. Verbo singular, actuaron con una sola voluntad y un mismo propósito, unidad absoluta en el mal. Entonces, veamos esto para una aplicación. Esto, mis hermanos, y esta parte es un poco triste. Esto nos muestra, mis hermanos, la eficacia y la unidad terrible del reino de las tinieblas. Mis hermanos, si los demonios pueden trabajar juntos con tal perfección para un fin malvado, ¿cuánto más ustedes y yo? ¿Cuánto más la iglesia debemos de guardar la unidad en el espíritu, como dice Efesios 4:3, para poder proclamar la verdad del evangelio en un mundo que está siendo engañado? Pero no, nos la pasamos peleando, videos, vean, es cansado entrar y ver en redes sociales peleando por puras tonteras. Unos peleando porque uno es calvinista, porque el otro es arminiano, otro peleando porque no, la iglesia pasa por la tribulación, no, la iglesia se la lleva a Cristo antes, no, la iglesia, o sea, puras idioteces, perdón la expresión, peleándonos entre nosotros, es que aquellos son unos herejes y dándose duro. Por favor, vean lo que estamos viendo. Demonios totalmente sincronizados en una perfecta armonía. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Santo Espíritu de Dios que nos dirige y nos peleamos, nos agarramos para ver quién tiene, para ver quién enseña mejor, para ver otros? No, yo no quiero ver, me hago así, me tapo los ojos porque porque el que está enseñando es Luker, o porque el que enseña es Josué, o Mónica, o Rose, u otra persona. No. Puras babosadas en lugar de dedicarse a predicar el evangelio y de predicar la palabra como debe de ser. Mis hermanos, repito esto, cuánto más nosotros, la iglesia, debemos guardar la unidad del espíritu para proclamar la verdad del evangelio en un mundo, mis hermanos, que está siendo engañado con luchas de poderes. ¿Quién enseña más y mejor? ¿O quién tiene mejor? No sé. ¿Quién canta mejor? ¿Quién es el mejor? No. ¿Cuál es la iglesia más grande? ¿Cuál pastor sabe más o sabe menos? O sea, por favor. Eso es para que lo analicemos y de verdad pensemos. En lugar de unirnos, y yo lo he dicho muchas veces, y lo vuelvo a decir aquí, muchos se van a enojar, pues lo siento. ¿Cuántas veces he dicho yo aquí en este estudio? Compartan esta palabra, enséñenla, vayan. No quieren. No les importa. Ustedes no promocionan ni a Gosen ni promocionan a Luque. Ustedes tienen que llevar y promocionar a quien los salvó a ustedes, a Cristo Jesús. Pero somos egoístas. Como yo ya soy salvo, que todos los demás se mueran. Qué fácil, ¿verdad? Bueno, no estoy enojado, ¿verdad? Por aquello. Vamos a seguir. Ahora, quiero hacer una pausa aquí. Voy a hacer un apóstrofe del tema. ¿Ve? Aquí está la aplicación. Ahora, para que todos lo sepan, ¿verdad?
Mis hermanos, porque me han preguntado, ya os voy a hablar también sobre el tema de los tiempos verbales y todo eso para que entendamos el motivo y la razón. Para que todos lo sepan, mis hermanos, para los que ya tienen la costumbre de estar viniendo a ver el estudio y todo eso, y para los que no, aquí lo explico. Yo utilizo ejemplos con mucha frecuencia de fotos, de videos, de películas, de fútbol, como lo acabamos de ver. ¿Por qué lo hago? Porque son el lenguaje común o es la cultura visual de la gran mayoría, ¿verdad?, de las personas que de hoy, de nosotros, de nuestra época, especialmente de aquellos, por ejemplo, y quiero decirlo y lo digo con todo respeto, especialmente para aquellas personas que no pueden o no tienen, ¿verdad?, estudios avanzados, ¿verdad? Y que muy probablemente no puedan comprender cierto lenguaje técnico. Y con lo que yo hablo y con lo que menciono de los ejemplos, todas estas personas, incluso para mí, que yo soy medio baboso, ¿verdad? No crean, a mí me cuesta la tabla del cero a veces. Este, hay personas que no tienen estudios y yo pongo ejemplos y lo hago de esta forma para que puedan comprender mucho mejor la idea de lo que estamos enseñando. Ojalá muchos pastores así nos hubieran enseñado a nosotros, ¿verdad? No, no tan, hubiera sido espectacular, pero bueno, si ellos no lo hicieron, lo hacemos nosotros. Entonces, pensemos en esto de lo que les estoy hablando. Todos de estos ejemplos que yo les digo a ustedes son experiencias universales. Casi todo el mundo ha visto una película, una serie, un partido de fútbol. Casi todo el mundo entiende la diferencia entre una foto, ¿verdad?, que es un instante congelado, y un video en una acción en desarrollo. No necesitamos, mis hermanos, para ustedes o para mí, si usted ya lo fue, pues gloria a Dios, si usted ya tiene su título y usted es un profesional, bendito sea el Señor, pero no necesitamos, mis hermanos, con estos ejemplos y todo lo que estamos enseñando acá, no necesitamos haber ido a la universidad para poder entender estos conceptos. Son parte de la vida diaria. Yo hablo, digo, mira, es como cuando tira la bola y queda congelada, todos entendemos. Amén. Me doy a entender. También todos estos ejemplos que yo utilizo crean puntos de anclaje en la mente de la persona. La mente humana, mis hermanos, recuerda y entiende mejor cuando, eso me pasa a mí, ¿verdad? Y yo creo que a muchos. La mente humana recuerda y entiende mejor cuando puede asociar un concepto nuevo con una imagen o una experiencia conocida. O me equivoco, no sé si a ustedes les pasa igual, pero a mí me pasa así. Por ejemplo, un concepto abstracto y complejo es como un participio presente en voz activa. Una imagen concreta y familiar es como un video, ¿verdad?, corto de un hombre golpeando una mesa una y otra vez, como para dar un ejemplo. Entonces, al usar el ejemplo del video, ¿verdad?, de un video, el estudiante, el alumno, el congregante, el hermano, el que sea, ya no tiene que esforzarse por recordar una definición que es una definición árida de gramática griega. Más bien, en su lugar, la persona recuerda la imagen mental del video y eso le trae a la memoria la enseñanza. A mí me pasa. Así es como yo aprendo. Así es esa acción continua y repetitiva. También, mis hermanos, esto de hacer como yo lo hago, despierta el interés y rompe la complejidad. Cuando yo digo, por ejemplo, el aoristo es un hecho puntual y consumado, solo decir eso puede sonar como seco y muy académico. Y muchos, ¿qué es eso? Pero decir es como el gol en un partido de fútbol, inmediatamente esto capta la atención y genera una emoción, la explosión de la alegría del gol. Y hace que el concepto, ¿verdad?, se grabe de una manera imborrable en la cabeza de las personas. Y encontramos también el poder de la narrativa. Las películas, mis hermanos, y las historias nos rodean a todos, todos los días. Al usar una pequeña narrativa, como la de un guardia de seguridad o de un juez, ¿verdad?, con el mazo, yo estoy contando una mini historia que ilustra la verdad. Las historias, mis hermanos, son mucho más fáciles de seguir y recordar que una lista de puntos teológicos. Entonces, en resumen, es una herramienta de enseñanza deliberada al propio. Entonces, el objetivo, mis hermanos, no quiero que entiendan esto por aquello que algunos lo piensen. El objetivo no es rebajar el contenido de la enseñanza. No, yo no lo estoy rebajando, sino todo lo contrario. Es elevar la comprensión
utilizando el puente más efectivo que existe entre un concepto técnico y la mente de una persona común y corriente como yo. Las imágenes, las historias y las experiencias de la vida cotidiana. De hecho, se los digo para que digan, ¿cómo hace eso, Lucas? Bueno, Jesús mismo es el mejor maestro de la historia, ¿verdad? Usaba este método constantemente. Jesús, ustedes nunca la van a encontrar. Él no daba una conferencia sobre el reino de Dios. Él hablaba y decía, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. O él decía, es como un mercader que busca perlas finas. ¿Qué hacía Jesús con eso? Utilizaba imágenes de la vida cotidiana de su audiencia, la agricultura, la pesca, la familia, la economía, para poder explicar realidades espirituales que eran profundísimas. Luker, yo solamente estoy tratando de hacer lo mismo, pero usando la vida cotidiana del siglo XXI, del 2026. Los medios audiovisuales que todos los días ustedes y yo consumimos. Díganme si estoy equivocado o no. Ustedes me dirán si es cierto o es mentira. Entonces, mis hermanos, para continuar, eso les quería hacer como ya, aquí dejo la apóstrofe. Ya, eso era un ejemplo real, un apóstrofe ahí aplicable. Entonces, mis hermanos, ahora sí volvamos otra vez al versículo 16 de Apocalipsis 16. Entonces, el sujeto en cuestión, mis hermanos, son los demonios, no Dios. Son los demonios que hacen señales, quienes con sus estratagemas hacen que los ejércitos de las naciones se concentren en el valle de Armagedón, situado en las planicies de Esdraelón. Esdraelón, aquí les comparto este link para que vean la imagen, de lo que tengan una idea de lo que estamos aquí hablando. Ahí lo pueden ver. Ahí está. Las planicies o valles de Esdraelón se encuentran, mis hermanos, en el norte de Israel, en la región de Galilea. Por ejemplo, ¿dónde está? ¿Cuál es la ubicación específica? Bueno, mis hermanos, esta ubicación está entre la cordillera del Monte Carmelo al noroeste y las colinas del Monte Carmelo al noroeste y las colinas de Galilea al norte noroeste. Al este de la ciudad de Haifa y la costa mediterránea. Esta también incluye la ciudad bíblica de Megiddo, que da nombre a Armagedón o Armegido, monte de Megiddo. Aquí se los voy a compartir para que lo tengan. Armegido o monte de Megiddo, eso es lo que quiere decir. No crean ese Armagedón, no crean que es como las películas, que lo ponen como ¿cómo se llamaba este tipo de Batman? Ben Affleck, ¿verdad? En la película Armagedón y que es, no, esos son puras babosadas, eso es otra cosa, Armagedón es otra cosa. Entonces, ahí les compartí para que lo vieran. Hoy, hablando de esto, hoy es parte del distrito norte de Israel, una de las zonas agrícolas más fértiles del país. Veamos el significado bíblico y militar. Era, hablando de esta zona que les estoy hablando, era y es un corredor natural estratégico que conecta la costa mediterránea con el valle del Jordán y más allá hacia el interior. Ojo con esto, porque eso es interesante, por su posición topográfica plana, este lugar fue un escenario de batallas decisivas en la historia bíblica. Por ejemplo, Débora y Barak contra Císara en Jueces 4, Josías contra Necao en el segundo libro de Reyes 23, y según Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, este será el punto de concentración de los ejércitos antes de la batalla de Armagedón. Este también, mis hermanos, ha sido un campo de batalla famosísimo en la historia, como dije, de Israel. Ahí, otra vez, Barak, como para mencionar o como para reiterarles esto, Barak obtuvo una importante victoria sobre el rey de Azor, ¿verdad? Lo van a ver en Jueces 4:15. Ahí también, mis hermanos, Gedeón derrotó a los madianitas. Otro suceso relacionado con Armagedón fue la muerte de Ocosías, rey de Judá, a manos de Jehú, en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículos 27 al 29. Entonces, mis hermanos, de mayor importancia, aún fue la muerte incluso de Josías cuando se enfrentó al faraón Necao, ustedes lo pueden ver en el segundo libro de Reyes,
23 del 28 al 30. Entonces esto, mis hermanos, será en ese estratégico valle donde los ejércitos de las naciones se van a concentrar en el último gran intento por impedir la venida en gloria de Cristo Jesús a la tierra. El cumplimiento, mis hermanos, de esta profecía no exige que todos los soldados de los ejércitos de la tierra estén presentes en el valle de Armagedón hacia al mismo tiempo. Entonces, mis hermanos, Armagedón será, sin embargo, el centro de las actividades militares de toda la región del Oriente Medio en los posteriores días. Ahora, debemos recordar que Armagedón también será, según el texto bíblico, una guerra o una campaña militar, y esta no se limita a una sola batalla. Lo más probable, y quiero que escuchen, lo más probable es que la mencionada guerra abarque todo a lo largo y ancho de la tierra de Palestina, aunque como ya lo mencionamos en algún momento, habrá una concentración de fuerzas en el Valle de Armagedón. Recordemos que según Apocalipsis capítulo 14, versículo 20, el campo de batalla abarcará un área de más o menos unos 300 kilómetros, así, más o menos. Entonces, resumiendo, aunque existen problemas, pongan mucha atención, aunque existen problemas, problemas para identificar de manera definitiva el lugar llamado Armagedón, eso no exige que haya que alegorizar o espiritualizar el significado de Armagedón. Hay suficientes referencias bíblicas respecto a este lugar, ¿verdad? Para poder concluir que se trata de un sitio geográfico concreto. Entonces, si bien es cierto que lo que se reconoce hoy como el Valle de Armagedón no es un lugar lo bastante grande para la cabida a la totalidad de los ejércitos que van a invadir dicha región, también es cierto, mis hermanos, que los mencionados ejércitos estarán distribuidos en un área que se extiende desde los montes de Jezreel hasta Jerusalén. Acá, mis hermanos, en este punto es posible, ¿verdad? No estoy diciendo que así sea, es posible que los altos mandos militares sean quienes se congreguen en Armagedón, mientras que el resto de los soldados pueda estar esparcido por la geografía de Palestina. Entonces, mis hermanos, Armagedón será, por lo tanto, el punto geográfico central que marcará el encuentro definitivo y la derrota final de las huestes del anticristo a manos del rey Mesías, que regresará victorioso, como lo dice Apocalipsis 19, 11 al 21, que posteriormente lo vamos a estudiar y lo vamos a ver, todavía no llegamos. Esta gran batalla, mis hermanos, sucede, como lo dije, reitero, en un lugar llamado Armagedón, Armegido. Hay algunas, de hecho aquí quiero hacer unos puntos interesantes, porque hay algunas personas que creen que el libro de Apocalipsis es una historia ya cumplida. Y aquí todas estas personas tienen un problema con esta batalla. Algunos personajes, algunas personas dicen que esto es en el gran valle del Mississippi. Por favor. Pero recordemos, Armegido es en realidad un valle y muchos ven esto como un monte o una colina simbólica. Incluso, ojo con esto, algunos comentaristas dicen ellos, ya que no hay un monte Ar específico y Megiddo es en realidad un valle, muchas personas ven esto como un monte o una colina simbólica de matanza. Así lo ven ellos. Megiddo, mis hermanos, está en una región frecuentemente asociada con batallas decisivas, como ya lo expliqué anteriormente. Megiddo es también el lugar de lamentación del final de los tiempos, ¿verdad? Como lo menciona Zacarías capítulo 12, versículo 11. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, Megiddo ha visto tremendas batallas a través de los siglos. Ojo con esto, se dice que más de 200 batallas han sido peleadas en esa región desde 1468. Imagínense. Entonces, así que Megiddo o Armegido es mejor verlo como un lugar literal, como la región o el valle donde va a celebrarse esta gran batalla del Armagedón. Una batalla organizada que debe estar centrada
en ese lugar. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Por qué surge o por qué se da esta batalla de Armagedón? ¿Por qué? Pongan atención. Algunas personas han hecho suposiciones y que no son nada probables. Y déjenme mencionarlas algunas. Algunos dicen, ¿verdad? Porque algunos dicen que dentro de los últimos 20 años esta batalla ya ha sido peleada en varios lugares de acuerdo con los nuevos ciegos videntes y profetas autoinspirados, ¿verdad? Porque siempre van a aparecer esos ciegos videntes y los autoprofetas inspirados. Otros dicen que esta batalla ya se celebró en el tiempo, en un tiempo en Austerlitz, en República Checa. Otros dicen que fue en Moscú. Otros dicen que fue en Leipzig, en Alemania. Mis hermanos, pongan atención. Y así han ido y así irán estos falsos, ¿verdad? Ciegos videntes, falsos confundiendo y siendo confundidos. Mis hermanos, y es claro que esta batalla no se ha celebrado. Está por celebrarse porque es donde Cristo va a poner a todos sus enemigos bajo la planta de sus pies, como la Biblia lo establece. Y dice, y va a comenzar ahí los 1000 años de paz sobre la tierra con el gobierno y el reinado de Cristo Jesús sobre la tierra. Amén. Bueno, entonces, Apocalipsis capítulo 16, mis hermanos, versículo 17 al 21, esta es la séptima copa de los juicios finales. Vean lo que dice, busquen en sus Biblias, por favor, Apocalipsis 16, 17 al 21. Les doy un tiempito, así me tomo el café. Apocalipsis 16, versículos del 17 al 21. Esta es la séptima copa, los juicios finales. Dice, leo para ustedes lo leerán en su casa. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 16. Ojo con esto. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los montes un enorme granizo como del peso de un talento, unos 50 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora, mis hermanos, ojo con esto. Sin duda alguna, este es el momento más dramático de los juicios de las 7 copas. El séptimo ángel vació su copa en el aire y el aire que todos los seres humanos inhalan. El resultado de esa acción, mis hermanos, deberá afectar a todo lo que respira, ya sean aves, animales terrestres o personas. Ojo, tan pronto como el ángel hubo derramado el contenido de la copa, dice el texto que salió una gran voz fuera del santuario, ¿verdad? Y procedente del trono. No hay duda alguna que la voz es la voz de Dios. Se describe en el texto como una gran voz, que es del griego fone megale. Esta voz sugiere la autoridad del soberano. Amén. Luego vemos otra frase que dice, que es la que estamos agarrando, de hecho es parte del título de este tema. Hecho está, de la palabra griega gegonen, aquí se los comparto, ahí está en la barra de los comentarios del Facebook. Hecho está, gegonen, es lo primero que menciona el texto. Mis hermanos, este verbo es el perfecto indicativo en voz activa de ginomai, del Strong 1096. Esta palabra podría traducirse como ha sucedido, ha sido realizado, así se puede traducir. Ahora, el tiempo perfecto del verbo, mis hermanos, sugiere que lo que se ha estado desarrollando durante un periodo largo de tiempo en el pasado ha llegado a su consumación con el derramamiento de la séptima copa. Imaginémonos esta escena.
Imaginémonos la escena más dramática que ustedes y yo podamos pensar. Después de una larga y terrible guerra de plagas, de rebelión y de sufrimiento, llega el momento final. Y del cielo no sale un trueno, ni un juicio más, sino una sola palabra. Una palabra que lo cambia todo. Y esa palabra es hecho está. Gegonen. La gramática griega, mis hermanos, del verbo gegonen, que es el perfecto indicativo, nos mete a ustedes y a mí de lleno en la mente de Dios para poder mostrarnos por qué esta declaración es tan poderosa. Vamos a desarmarla. La primera, perfecto indicativo. Este es el sello de lo terminado para siempre. Pongan atención para que puedan entenderlo claramente. Este es el tiempo verbal más potente para declarar que algo ya terminó y que sus efectos permanecen para siempre. Por ejemplo, pensemos en dos formas de hablar, dos maneras de hablar. Punto uno, aoristo, es un pasado simple. Vamos a hacer este ejemplo. El arquitecto dibujó los planos, ¿verdad? Esto describe una acción que ocurrió y terminó en el pasado. No nos dice nada del presente. Ahora, veamos el otro punto, el perfecto, el clic definitivo. Aquí viene diferente, ojo lo que dice, el arquitecto ha firmado los planos finales. Esta acción, firmar, ocurrió en un momento del pasado, pero su resultado es un estado permanente y vigente en el presente. Los planos están oficialmente terminados, sellados y listos para ser ejecutados. Ya no se pueden cambiar. ¿Cuál es la aplicación para Apocalipsis 16:17? Cuando la voz del cielo dice, hecho está en perfecto, no está diciendo, se está haciendo, no. O acaba de terminar, no. Está declarando, la obra del juicio que comenzó en el pasado ha llegado en este instante a su finalización completa y definitiva. El veredicto está sellado, la sentencia está firmada y este estado de cosa terminada es permanentemente e irreversible. Es permanente e irreversible. Así de simple. Dos, la voz activa. Esta es la acción del soberano, o sea, de Dios. La voz activa, mis hermanos, nos dice que Dios es quien realiza la acción. Es Dios el que lo ha hecho. No fue un accidente cósmico ni el resultado de las fuerzas naturales. No, fue el acto deliberado y soberano del juez del universo. Veamos esta analogía para comprenderlo. El juez y el veredicto final. Entonces, hagámonos esta imagen en nuestra cabeza de un juicio que ha durado muchos años. Hay abogados, hay pruebas, hay testimonios interminables, pero finalmente el jurado se retira y empiezan a deliberar. Horas después, regresan a la sala y el juez pregunta, ¿han llegado a un veredicto? El presidente del jurado responde y dice, sí, su señoría, lo hemos hecho. Ojo, ese es el aoristo, una acción pasada, cuando dice lo hemos hecho. Eso sería impactante, pero aquí falta algo. Vamos allá. Ahora, imaginen que en su lugar el presidente del jurado se pone de pie, levanta el documento y dice con una voz que retumba en la sala, el veredicto ha sido firmado y sellado. Ese ha sido firmado y sellado es el perfecto. No solo anuncia una decisión, sino que proclama que la decisión es oficial, definitiva y está en pleno vigor a partir de ese mismo instante. No hay apelación, no hay vuelta atrás, hecho está. Vamos comprendiendo lo que estamos estudiando. Por favor, ahí me pueden escribir. Porfa, ahí me dicen, sí, sí. Oh, qué bonito. O explique, no sé. Está bien. Entonces, un resumen para tenerlo en nuestra memoria. Hecho está. Gegonen. Perfecto indicativo. Acabado para siempre. La acción del juicio se completó en el pasado y su resultado, la consumación de la ira de Dios, es un estado permanente y vigente. La voz activa. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Fue un acto soberano
y deliberado de parte de Dios. Entonces, veamos esta aplicación. Esta no es solo la séptima plaga, es el punto final de toda la ira de Dios, es la declaración celestial de que la paciencia se agotó, la rebelión llegó a su clímax y la justicia divina ha sido administrada en su totalidad. Pero para el creyente, esa misma palabra nos señala a dónde, hacia la cruz. En la cruz, mis hermanos, Jesús gritó, consumado es. Juan 19:30. Esa palabra, consumado es una palabra griega hermosa que es tetelestai. También está en tiempo perfecto, mis hermanos. ¿Qué significa esto? En la cruz, mis hermanos, la obra de la salvación fue, fue hecha, está, de una vez y para siempre. En Apocalipsis 16, mis hermanos, la obra del juicio es hecha, está, de una vez y para siempre. Dios es tan fiel para terminar la obra de la salvación como lo es para terminar la obra del juicio. Qué seguridad para ustedes y para mí que estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Ahora, lo que sigue, el número singular del verbo, porque recuerden que es la séptima copa, el número singular del verbo se refiere a la totalidad de la serie de las plagas que ahora ya han sido completadas o al decreto que puso en acción el comienzo de estas plagas. La voz, mis hermanos, es particularmente apropiada en esta conexión, ya que estas plagas son las postreras, ¿verdad? Como pueden ver en Apocalipsis 15:1. No falta ninguna manifestación adicional de esta clase. El tiempo aoristo, mis hermanos, tiene una función acá, ya lo hemos hablado, pero lo vamos a tocar acá. El tiempo aoristo tiene una función proléptica, profética o anticipatoria. Eso es lo que significa proléptica, algo anticipatorio o profético. Es decir, aunque se refiere a un acontecimiento futuro, su cumplimiento es tan cierto que lo da por realizado. El derramamiento de la séptima copa, además, mis hermanos, tiene como resultado la manifestación gloriosa del Mesías, quien viene al frente de sus ejércitos como guerrero divino para destruir a todos sus enemigos. No se pierdan los demás que vienen los otros capítulos, porque todavía se pone mejor. No se lo pierdan los demás estudios, ¿verdad? Entonces, versículo 18, dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Los fenómenos, mis hermanos, mencionados son señales evidentes de la intervención divina con carácter judicial. Es de esperarse, mis hermanos, que ante tales manifestaciones, vean qué interesante esto, porque es de esperarse que ante tales manifestaciones los seres humanos pues deberían humillarse, creo yo, ¿verdad? Y que busquen el perdón divino. Pero no, mis hermanos, los hombres, sin embargo, hacen justamente lo contrario. Aumentan su rebeldía en contra de Dios. En dos ocasiones anteriores, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, y en capítulo 11, versículo 13, se menciona que haya ocurrido un terremoto, ¿verdad? El primero está relacionado con los juicios del sexto sello y cronológicamente ocurre al final de la primera mitad de la tribulación. La segunda referencia tiene que ver con los acontecimientos que tienen lugar a raíz de la resurrección y ascensión al cielo de los dos testigos. Ahora, pongan atención a lo que viene. El terremoto mencionado aquí en Apocalipsis capítulo 16, 18, supera en intensidad y magnitud a cualquier otro sismo que haya podido ocurrir en la historia de la humanidad. Vamos a ver esto. El vocabulario utilizado en el texto griego es extremadamente enfático. Pongan atención. Número 1, un gran temblor, del griego seísmos megas. 2, de tal clase que no ha ocurrido desde que el hombre existe en la tierra. 3, un sismo tan fuerte. Y 4, un sismo tan grande. Pongan atención lo que vamos a ir desarrollando acá. Pareciera como que si el apóstol Juan se sintiera
digo yo, ¿verdad? Como incapaz de encontrar el vocabulario adecuado para describir tan insólito acontecimiento. O sea, ¿cómo? ¿Dónde va a encontrar como para poder describir eso? El Dios Todopoderoso, mis hermanos, haría temblar los cimientos de la tierra como una fuerza devastadora e inconfundible. Pueden ver a Geo, capítulo 2, versículo 6, y también Hebreos 12, 26 al 27. Mis hermanos, los hombres, sin embargo, a pesar de todo esto, continuarán adorando a Satanás. A pesar de todo eso. Todos estos juicios finales, mis hermanos, que nosotros estamos viendo, que Dios va a hacer temblar la tierra con un tremendo terremoto, que dice, aún una vez y conmoveré, como dice el texto, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, dice el Señor en otro pasaje, sino también el cielo, Hebreos 12:26. Pongan atención, porque todo esto que vamos a ir viendo está conectado. La Gran Babilonia, en este punto, vino en memoria delante de Dios. Ojo con esto. Aquí nosotros, porque todo eso tiene que ver, ojo, aquí vemos la caída de Babilonia, la gran ciudad. ¿Qué significa o qué quiere decir? Que ya es suficiente y Dios le da el cáliz del vino del ardor, el juicio de su ira. Recordemos que hablamos de la ira de Dios en dos palabras. No hemos pasado el tema de los temblores, ahorita eso lo vemos. De la ira de Dios en dos palabras. Nosotros vimos la ira de Dios en dos palabras griegas, que era, una era tumos y la otra era orge, O-R-G-E. Tumos con H intercalada, tumos, ahí tumos, T-H-U-M-O-S, y orge. Cuando nosotros encontramos la palabra griega que habla de tumos, esta palabra habla de un juicio descrito como de un arranque pasional. Y orge describe una ira establecida. Por lo cual, mis hermanos, aquí está el vino del ardor de su ira derramado sobre la Gran Babilonia. Ojo con esto. La combinación de estas dos palabras, tanto tumos como orge, nos da a nosotros la connotación de un derramamiento de juicio divino. Amén. Avancemos al versículo 19. Ya vamos a ir viendo eso. No voy a dejar nada tirado. Ojo. Dice el versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ojo con esto. La identificación acá de la gran ciudad, aquí viene un punto importante, la identificación de la gran ciudad, esta ha sido también un tema de discusión y de pleito entre los estudiosos del Apocalipsis. Hay algunos que identifican a esta gran ciudad, la identifican con Roma. Otras personas la alegorizan diciendo que se refiere al hombre civilizado, el hombre en comunidad organizada, pero el hombre que ordena sus asuntos sin contar con Dios. Es lo que ellos dicen, alegorizando el pasaje. Hay otros también que consideran que esto simboliza la completa desintegración de la cultura y la civilización no cristiana. Pero además hay otros que creen que el texto se refiere a la destrucción del imperialismo, ¿verdad? Autoritario en todas las épocas que hace la vida imposible a los ya empobrecidos. Según ellos, gracias a una maquinaria comercial que favorece a los ricos. Parece a Nicolás Maduro hablando, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, algunos exégetas no están seguros de que si la frase la gran ciudad se refiere a Babilonia, pero pongan atención, a Jerusalén o a Roma. Esos exégetas no saben si está hablando, no logran identificarla si se refiere a Babilonia, Jerusalén o a Roma. Pero una importante, que ustedes y yo, una importante observación que ustedes y yo no podemos pasar por alto es el hecho de que el versículo 19 habla lo siguiente. Número 1, dice la gran ciudad. Luego 2, las ciudades de las naciones. Y número 3 menciona y la gran Babilonia. Pongan atención, eso no lo podemos pasar por alto.
Si bien es cierto que a Babilonia se le designa como la gran ciudad en Apocalipsis 14:8 y en el capítulo 17:18, también es cierto, que la ciudad de Jerusalén recibe también la misma calificación en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Ojo con esto. El hecho de que se haga la triple distinción que estamos mencionando da pie a pensar que la referencia no es a Babilonia. Si bien es cierto, ojo, si bien es cierto que Babilonia se le designa como la gran ciudad, también es cierto que la ciudad de Jerusalén recibe la misma calificación. Ojo acá lo más probable y por lo tanto es que se refiere a la ciudad de Jerusalén. Según Apocalipsis capítulo 11, versículo 13, Jerusalén sufrirá primero una destrucción parcial y posteriormente experimentará importantes cambios topográficos. Zacarías 14:4. Ustedes se los digo para que ustedes lo apunten y lo busquen, que coincidirán con la segunda venida en gloria del Mesías. El texto, mis hermanos, afirma que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Ahora, por supuesto que Juan utiliza una vez más la figura de prolepsis, ¿verdad? Anticipando un acontecimiento futuro y dándolo por realizado debido a la certeza que esta tendrá lugar. Me detengo un momento. Para los que están, ¿vamos claros con lo que estamos hablando? ¿O me estoy cantinfleando o algo así? ¿Vamos claros con todo? Yo espero que sí. Que alguien, bueno, ahí, si alguien me dice, ahí me pueden escribir, yo lo voy a ver ahorita. Entonces, al igual, mis hermanos, que Apocalipsis capítulo 16, versículo 19, Zacarías 14 habla en línea similar de un día en que todas las naciones se reunirán contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Pero el Señor peleará contra aquellas naciones, como está profetizado en Zacarías capítulo 14, versículos 4 y 5, el cual dice que el monte de los olivos se dividirá en 2 el día en que el Señor regrese. Y en la misma catástrofe está la semilla de la esperanza, porque paralelamente con las calamidades cósmicas, ocurre el amanecer de las realidades espirituales. Sin embargo, mis hermanos, es importante que ustedes y yo notemos que Zacarías está hablando de Jerusalén, no de Roma. ¿Oyeron? De Jerusalén, no de Roma. Tal como nuestro texto, ¿verdad? Dirige la atención hacia Jerusalén. Si ustedes y yo tenemos en cuenta que el versículo 19 separa la gran ciudad de las ciudades de las naciones y de la gran Babilonia, lo normal sería entender que la expresión la gran ciudad significa Jerusalén. Además, también de todo esto, mis hermanos, si ustedes y yo recordamos que según Zacarías 14, del 1 al 5, Jerusalén y sus alrededores sufrirán cambios topográficos que coincidirán con la venida del Mesías aquí a la tierra. Entonces, una interpretación natural de Apocalipsis 16-19 nos lleva a entender que la gran ciudad no es otra que Jerusalén. Simple y sencillo. La séptima copa, mis hermanos, también producirá juicio sobre las naciones de las naciones. Sobre las ciudades de las naciones. El texto, mis hermanos, dice que las ciudades de las naciones cayeron. Ojo con esto, viene lo técnico. El verbo cayeron, de una palabra griega que es epesan, aquí se los comparto, porque aquí viene algo interesante. Ahí está, ahí lo tienen. El verbo cayeron, epesan, es el aoristo indicativo con función profética, que es voz activa de pipto, del Strong 4098, que significa caer. Ahora, en este punto, o este punto, mejor dicho, conecta la profecía del Antiguo Testamento con el juicio final en Apocalipsis. Y la gramática griega nuevamente nos da una certeza absoluta.
Aquí estamos en el clímax del juicio. La séptima copa se derrama y el anuncio está hecho, truena, ¿verdad?, en el cielo. Ahora el apóstol Juan ve el resultado en la tierra, el colapso total del sistema mundial rebelde. Número uno, la gran ciudad, Jerusalén, que ya dijimos que es Jerusalén. El texto, mis hermanos, identifica a la gran ciudad que se divide en tres partes. Pregunta del millón, ¿por qué creemos que es Jerusalén? Bueno, primer punto, el por qué creemos que es Jerusalén. Porque es una profecía cumplida. Ahí en Zacarías 14 predice que cuando el Señor venga a poner sus pies en el Monte de los Olivos junto a Jerusalén, la ciudad sufrirá un gran quebrantamiento y cambios topográficos masivos. Punto 2, el epicentro. A lo largo de la Biblia, mis hermanos, Jerusalén es el centro del drama de la redención y el juicio. Es la ciudad del gran rey y tiene sentido que el juicio sobre el sistema humano rebelde comience ahí, en lugar donde el hombre rechazó a su Mesías. Así de simple. Número 2, las ciudades de las naciones cayeron, del griego epesán. Esta frase, mis hermanos, nos muestra el efecto dominó, pim, 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 del juicio. No solo es Jerusalén, es toda la civilización humana en rebelión. Acá la gramática, ven qué bonito, la gramática del verbo cayeron, epesán, es sumamente crucial. Es el aoristo indicativo con función profética, o sea, el hecho consumado futuro. Nuevamente, les voy a poner esta imagen para que podamos entenderlo mejor. Imaginémonos otra vez que un general de un ejército antes de una batalla se reúne con sus tropas y les muestra a sus tropas el plan en un mapa. Agarra el mapa, lo abre y se los enseña. Y el general señala la ciudad enemiga y dice el general y le dice a sus tropas, para mañana, escuchen, para mañana a mediodía esta ciudad fue tomada por nuestras fuerzas. Ojo, ojo, para mañana a mediodía esta ciudad fue tomada por nuestras fuerzas. Aquí van a entender todavía más lo que significa el aoristo y todo esto. El general usa un tiempo pasado, fue tomada, para describir un evento futuro. ¿Pero por qué, Luker? Porque en la mente del general el plan es tan seguro, la victoria es tan cierta, que él ya lo da por un hecho, como que si ya hubiera sucedido. Eso, mis hermanos, es exactamente lo que es el aoristo con función profética. Entonces, veamos esto. Aoristo con un hecho puntual. El aoristo presenta la caída de las ciudades no como un proceso, sino como un evento único y completo. El futuro profético. Dios, mis hermanos, desde su trono nos está mostrando un evento futuro con tanta certeza que lo narra como que si ya fuera un hecho histórico. Entonces, la caída del sistema mundial impío está tan segura en el plan de Dios que él ya la da por consumada. Amén. La voz activa la responsabilidad de su propia caída. La voz activa, cuando hablamos de este tema, en este punto de este versículo, la voz activa nos dice que las ciudades son el sujeto que realiza la acción de caer. Esto no, ojo con esto es simbólicamente profundo. Significa que la caída de estas ciudades no es un accidente desafortunado, sino la consecuencia directa e inevitable de su propia condición. O sea, su propia rebelión, su maldad y su rechazo a Dios las llevaron a ese colapso. Se derrumbaron bajo el peso de su propio pecado ejecutado por el juicio directo de Dios. Veamos esto con una analogía, acordándome de Mónica y de mi esposa Rose. El arquitecto o la arquitecta y el edificio que está condenado. Ojo con esto. Viene un arquitecto, vamos a suponer es mi esposa y Mónica, van a inspeccionar, ¿verdad? Las dos están inspeccionando un rascacielos que está construido con materiales defectuosos, ¿verdad? Están materiales horribles y de mala calidad y desobedeciendo todos los códigos de seguridad de este edificio, obviamente, ¿verdad? Saben
Las dos arquitectas saben que es inestable y que ese edificio colapsará. Entonces, Mónica y Rose, que son arquitectas y en la realidad, en la vida real, son arquitectas, ellas tienen el plano de demolición en sus manos. Entonces, ambas se detienen, señalan el edificio y le dicen a su equipo de trabajo y les dicen, mañana a las 3 de la tarde este edificio se derrumbó. ¿Oyeron? Dice Mónica y Rose, mañana a las 3 de la tarde este edificio se derrumbó. Ellas están usando el pasado, se derrumbó, porque en el plan de la demolición es definitivo, ya está decidido, es un hecho consumado en su decreto. Entonces, veamos la aplicación. Ahora sí, veamos un arquitecto. Aquí el arquitecto es Dios. Yo solamente las usé a ellas de ejemplo, pero el arquitecto en este sentido, ¿quién es? Es Dios. El edificio condenado, ¿quiénes son? Las ciudades de las naciones construidas con rebelión y el pecado. Y el aoristo profético es la declaración de Dios, caerán. Dicha con la certeza de quien ya ha firmado la orden de demolición. Entonces, en resumen, las ciudades de las naciones cayeron. Epesán es aoristo profético, ya cayeron. En el plan de Dios, su destrucción es un hecho tan seguro que se narra como que si ya hubiera sucedido. Voz activa, ellas mismas cayeron, o sea, las ciudades, su caída es la consecuencia directa de su propia maldad y rebelión. Entonces, para una aplicación, esto nos muestra a ustedes y a mí, mis hermanos, la soberanía absoluta de Dios y la justicia de su juicio. El colapso de Babilonia, el sistema mundial, no es una casualidad. Fue decretado por Dios y es el resultado merecido de una humanidad que, teniendo toda oportunidad, perseveró en su desafío contra su creador. Para nosotros, mis hermanos, es una advertencia solemne y nos dice, ninguna civilización, por poderosa que sea, puede sostenerse si está edificada en contra de los principios de Dios. Y esto es un recordatorio de que nuestra ciudadanía verdadera no está en ninguna de las ciudades que caerán, sino en el reino celestial que permanece para siempre. Amén. El apóstol Juan, por ejemplo, contempla un acontecimiento futuro tan cierto que lo da por realizado, de tal manera que no solamente la ciudad de Jerusalén, sino también las ciudades de los gentiles sufrirán efectos terribles del gran terremoto mencionado en el versículo 18. Por todas partes, las ciudades de los paganos, ¿verdad? Los gentiles son sacudidas hasta que caigan. Y esta no es una visitación local, sino mundial. Y finalmente, mis hermanos, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Es decir, no se ha olvidado, Dios no se ha olvidado del juicio sobre la capital del imperio malvado de la bestia. Es Dios quien se recuerda de la ciudad que ha sido el centro de la idolatría y de la apostasía en el mundo. Babilonia, mis hermanos, ha corrompido al mundo entero. En los postreros días, Dios se recordará de Babilonia para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí, mis hermanos, el verbo darle está en modo infinitivo, es un tiempo aoristo. La frase introductoria para este verbo es epexegética, es decir, esta epexegética, es decir, describe y amplía lo que se dijo anteriormente. Dios dará a Babilonia el cáliz del vino del ardor de su ira. Este, mis hermanos, es un detalle gramatical que nos ayuda a ustedes y a mí a entender la manera en que Dios ejecuta su juicio. Estamos viendo el juicio final, ¿verdad? Sobre el sistema mundial malvado llamado Babilonia la Grande. El texto dice, Dios se acordó de Babilonia para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La clave, mis hermanos, de esta palabra, perdón, de este texto está en la palabra darle. Y su forma gramatical nos revela un cuadro sumamente específico. Número 1, infinitivo aoristo, es el acto único y decisivo. Acá, mis hermanos, el infinitivo es la forma básica del verbo, como por ejemplo comer, dormir, etc. Es la forma básica. Cuando este infinitivo está en tiempo aoristo, nos habla de una acción puntual, única y decisiva. Pensemos en esta diferencia. Infinitivo presente, si fuera presente. El verdugo, para dar la idea, ¿verdad? El verdugo tiene la tarea
de estar azotando al prisionero. Esto describe una acción continua y prolongada. Ahora, el infinitivo aoristo, como en el caso de este texto, diría de esta forma para entenderlo: el juez ordenó azotar al prisionero. Esto describe el hecho único de aplicar el castigo. El enfoque está en el acto decisivo de entregar la sentencia. Entonces, ¿cuál es la aplicación de aquí en este caso para Apocalipsis 16-19? Dios no está dándole el cáliz a Babilonia de forma lenta y gradual. No. El uso, mis hermanos, del infinitivo aoristo para darle nos enseña, nos muestra que es un acto judicial único y definitivo. Es el momento en que el juez, habiendo agotado toda apelación, procede a entregarle la copa de la sentencia de una vez por todas. Es el tómalo final de Dios. Veamos la frase epexegética. Es la aclaración del castigo para que puedan tener más claro a qué se refiere esta frase epexegética. La palabra epexegética, ya esto ya lo habíamos visto en otros estudios anteriormente, ya suena complicada, pero su significado es sumamente sencillo. Esta palabra epexegética es que explica o aclara lo que se acaba de decir. Es como que si el texto dijera, la afirmación principal es, Dios se acordó de Babilonia para darle algo. Y la frase epexegética, la que aclara, es decir, el cáliz del vino del ardor de su ira. Esta construcción gramatical, mis hermanos, nos asegura que no hay lugar a dudas. Ese algo que Dios le da a Babilonia no es un castigo cualquiera. Es específicamente la copa llena de su ira pura y ardiente. No es un simple golpe, es la consumación de toda su indignación en contra del mal. Veamos esta analogía, el juez y la sentencia firmada. Imaginémonos un juicio. El jurado declara culpable. El juez entonces se pone de pie. Aquí lo crucial no es la declaración de culpabilidad, sino el acto de impartir sentencia. El juez levanta el documento y dice el juez, y en consecuencia esta corte procede a una acción única y decisiva, a entregarle al condenado su sentencia, a saber, que es la aclaración específica, a saber, cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. El entregarle, mis hermanos, el entregarle es infinitivo aoristo, es el acto judicial definitivo. La frase a saber, cadena perpetua, es la frase exegética, especifica y deja claro en qué consiste exactamente esa entrega. Amén. Entonces, aquí la aplicación sería, el juez es Dios, el condenado es Babilonia, el sistema mundial impío, y el infinitivo aoristo es el acto decisivo de darle la sentencia. Y la frase exegética es la aclaración de que la sentencia es el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Verdad que yo creo que es más fácil entender estas palabras así? Digo yo, ¿verdad? Se entiende fácil. Yo lo entiendo muy fácil, así. No sé ustedes. Entonces, en resumen, para este punto, para darle el cáliz de su ira, infinitivo aoristo, una acción única y decisiva, no es un proceso, es el acto definitivo de entregar la sentencia. Y la frase exegética, aclaración total, define exactamente qué es lo que se le da, o sea, la copa llena de la ira pura y ardiente de Dios. Amén. Veamos esta aplicación. Esto nos está enseñando a ustedes y a mí, mis hermanos, nos muestra la precisión y la finalidad del juicio de Dios. Su ira no es un arranque de furia descontrolada, no, es una sentencia judicial deliberada y específica que Él entrega de manera decisiva sobre el mal. Es el punto final a la rebelión de Babilonia. Para el creyente, para ustedes y para mí, esto significa la gracia que ustedes y yo hemos recibido en Cristo. Por ejemplo, Jesús bebió ese mismo cáliz en la cruz del Calvario, Juan 18:11, para que ustedes y yo, que confiamos en Él, nunca tengamos que beberlo.
¿No es bonito esto? La justicia que Babilonia recibe de manera retributiva fue recibida por Jesús de manera sustitutiva por ustedes y por mí. El texto griego, mis hermanos, de esta frase dice, o en el texto griego, esta frase dice, el cáliz del vino de la indignación de su ira. Es decir, mis hermanos, la ira que está caliente con su indignación. Acá, los vocablos, indignación es tumos e ira es orgie. Son fundamentalmente sinónimos y se utilizan en este contexto para recalcar la acción del juicio divino sobre Babilonia. Ojo con esto, observemos que el juicio de Dios comienza con Jerusalén, la ciudad amada, y concluye con Babilonia, la ciudad repudiada. El vino que llena el cáliz está caliente con la ira y la indignación de Dios, y como tal, esta será vaciada judicialmente sobre Babilonia. El castigo que Dios tiene preparado, mis hermanos, para Babilonia, no podría describirse con mayor severidad. Así de simple. Ya casi terminamos, pero veamos esta parte que es sumamente importante y que ustedes aquí y yo nos vamos a quedar así como que, ¿what? Vamos a ver esta parte. Apocalipsis 16, versículo 20, dice, esta parte es interesante, pongan atención, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Dice, nuevamente, versículo 20 de Apocalipsis 16, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Vean qué interesante, porque aquí otra vez veamos lo del terremoto. El resultado del gran terremoto en el versículo 18, ya vimos que va a ser devastador. Toda la tierra, mis hermanos, sufrirá sus consecuencias. Eso es global. Las islas, pongan atención, las islas de los océanos desaparecerán. Ojo con esto, porque aquí esto tiene una cuestión importante. El verbo huyó viene de una palabra griega que es epigen. Aquí se los voy a compartir en la barra de los comentarios. Epigen, huyó, el verbo huyó, epigen, es el aoristo indicativo en voz activa de feugo, del Strong 5343, que significa huir. Pongan atención, este es un detalle que transforma una descripción geográfica en una imagen dramática y poderosa. El texto nos dice que después del gran terremoto, un evento tan catastrófico que hace desaparecer islas. Y aquí utiliza un verbo que es sorprendente. No dice las islas se hundieron, no dice eso. Tampoco dice fueron destruidas, no dice eso el texto. Dice algo mucho más vívido. Dice, y toda isla huyó. La gramática, mis hermanos, de este verbo nos da una imagen sumamente increíble. Nuevamente, vamos a desarmarlo. Aoristo indicativo en voz activa. La huida activa y definitiva. Aoristo indicativo es el hecho consumado. Ya lo hemos venido viendo mucho. La huida de las islas, mis hermanos, cuando encontramos aoristo indicativo, es que la huida de las islas no es un proceso lento. Pongan atención. Es un evento único, completo y decisivo. Sucedió de golpe. Es el sas o el fuá, no, el fuá no, el sas final sobre la geografía del planeta. La voz activa es la acción propia. Este es el punto más dramático. La voz activa significa que el sujeto, ¿quién es el sujeto? Las islas realizan la acción. Las islas mismas son las que huyen. Ojo con esto. Quiero hacer un recordatorio. Levántenme la mano y díganme si lo vieron o no. ¿Ustedes se acuerdan de la película? Yo soy un súper fan de esa película. ¿Recuerdan la película 2012? Cuando la Tierra se abría y California se hundía en el océano. ¿Ustedes vieron esa escena? Imaginen eso, mis hermanos, pero a escala global y con una autoridad divina. Pongan atención, en la película 2012 fue el calentamiento solar o la inestabilidad del núcleo terrestre, causas naturales científicas ficticias. Pero en Apocalipsis es el juicio soberano y personal de Dios. No es un accidente cósmico,
es la sentencia del juez del universo. En la película del 2012, mis hermanos, era una catástrofe que no tenía un significado. En la Biblia, cada grieta, cada isla que huye proclama la santidad de Dios ofendida y, y justicia vindicada. O sea, tiene un propósito teológico. En la película de 2012, los personajes eran víctimas de un planeta que estaba inestable. Pero en Apocalipsis la humanidad es culpable que recibe el veredicto merecido. La tierra misma huye de un proceso geológico, perdón, la tierra misma no huye no de un proceso geológico, sino de la presencia santa de su creador airado. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante eso? La Biblia no está diciendo, mis hermanos, simplemente que las islas desaparecieron con un efecto pasivo. No, un efecto pasivo del terremoto. No, les está atribuyendo acción y voluntad. Es como las islas mismas, al sentir la ira de su creador, iniciaran una huida aterrada. Me doy a entender. Entonces, veamos esta analogía. Imaginen, ¿verdad? Los siervos ante un rey enojado. Imaginémonos eso, en esta analogía. Imaginen la corte de un gran rey. Un grupo de siervos han sido encontrados en traición. El rey entra en el salón con una furia tan terrible y santa que su sola presencia llena la sala de poder. Los siervos culpables no esperan a que los guardias los saquen. Ellos mismos presas del pánico dan media vuelta y salen huyendo despavoridos del trono. La huida de ellos es activa. Ellos son los que corren y es un hecho consumado. Es un instante, en un instante, perdón, la sala queda vacía. ¿Cuál es la aplicación acá? El rey, ¿quién es en este caso? Dios, cuyo juicio se manifiesta. Los siervos aterrorizados, las islas y por extensión toda la creación inanimada. La huida es la reacción de la creación ante la presencia abrumadora de la ira de su santo creador. Otra analogía con este punto. Imaginémonos un montón de polvo en la mesa. Cuando nosotros encendemos un ventilador, ¿verdad? Gigante, a toda potencia, el polvo no es soplado de manera pasiva. Pareciera que sale volando, huyendo activa, pareciera que sale volando, ¿verdad? Huyendo activamente del aire que avanza. El auristo, mis hermanos, justamente captura ese momento instantáneo de huida. Entonces, ¿qué nos enseña esta imagen? Voy a acelerar un poco para no alargarlo más. ¿Qué nos enseña esta imagen? Número uno, la creación reconoce a su creador. La naturaleza inanimada obedece instantáneamente la autoridad de Dios, mientras que la humanidad rebelde se endurece y no huye de su ira. No huye. La creación misma sí lo hace. Las islas obedecen el mandato de Dios de ser removidas. Dos, la personificación del juicio es una figura literaria, la personificación que nos ayuda a sentir la intensidad del evento. No es un desastre natural impersonal, es la creación misma retrocediendo ante la santa presencia de Dios en juicio. Y número tres, fin de todo lugar, ¿verdad? El fin de todo lugar de escape. Para los impíos, mis hermanos, esto es sumamente aterrador, ¿verdad? Una isla representa, por ejemplo, un lugar remoto o un escondite. Que toda isla huya significa que no quedará ningún rincón en la creación para esconderse de la presencia del juez. Entonces, para recordar, toda isla huyó, Auristo, sucedió de golpe. Fue una desaparición instantánea y completa. Y voz activa, ellas mismas huyeron. La creación reaccionó activamente, huyendo ante la manifestación de la ira de Dios. Este pequeño verbo, mis hermanos, pinta un cuadro del poder absoluto y la santa terribilidad de Dios. Su juicio es tan abrumador que la geografía misma no puede soportarlo y huye. Nos muestra también que el día de la ira de Dios será tan real y tangible que hasta lo que consideramos más sólido y permanente, o sea, la tierra, las islas, etcétera, será removido.
Para nosotros como creyentes esto fortalece nuestra fe en la soberanía de Dios y nos recuerda las palabras de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Nuestra seguridad, mis hermanos, no está en las islas que huyen, sino en la roca que no se mueve, Cristo Jesús. Entonces, esto aquí tiene una función profética y destaca la realidad de un acontecimiento que ocurrirá con toda certeza. En Apocalipsis capítulo 6, del 12 al 14, se describen los juicios del sexto sello que van a ocurrir al final de la primera mitad de la tribulación. En el capítulo 6, 14 dice, y todo monte y toda isla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Evidentemente lo que va a ocurrir como resultado de la séptima copa será en una escala aún mucho mayor. Las islas irán a parar al fondo de los océanos y los montes se hundirán de tal manera que no serán encontrados. Recordemos que aquí se trata de las plagas postreras con las que Dios, con las que la ira de Dios se consumará. Y es difícil, mis hermanos, comprender la magnitud de los acontecimientos relacionados con la consumación de la ira de Dios, pero lo que sí podemos asegurar es que serán hechos sin precedentes en la historia de la humanidad. Versículo 21, para ir terminando. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Acá el hombre responde ante esto, ¿verdad? Responde ante esto manifestando depravación sin arrepentimiento, blasfemando. El granizo, mis hermanos, es una herramienta frecuente de juicio en contra de los enemigos de Dios, como se ve, por ejemplo, contra Egipto en Éxodo 9:24, a lo mejor no del mismo tamaño, ¿verdad? Los de Canaán en Josué 10:11, ¿verdad? Lo experimentaron. También el Israel apóstata en Isaías 28:2. El juicio futuro, por ejemplo, sobre Gog, según Ezequiel 38:22 al 23, consistirá, entre otras cosas, de una impetuosa lluvia y piedras de granizo y fuego y azufre. La séptima y última de las plagas, mis hermanos, hará que caiga del cielo una lluvia de granizos en la que cada granizo pesará cerca de 50 kilos. No hay nada en el texto, ni el más leve indicio de que esto no se trate de granizos literales. Por ejemplo, un teólogo llamado José Grau, correctamente afirma este comentario y dice, abro cita de José Grau, el granizo aterrador que cae del cielo significa que el cielo es definitivo ahora y que Dios destruirá enteramente todas las cosas que constituyen este imperio de maldad encarnado por Babilonia. Entonces, los hombres, mis hermanos, que sufren la plaga del granizo tienen que ser los que se han sometido a la bestia y han aceptado su tatuaje. Evidentemente, no todos ellos mueren como resultado de los granizos. Los sobrevivientes, sin embargo, continúan con sus corazones endurecidos y persisten en blasfemar en contra de Dios. Los hombres deberían reconocer que granizos de tal magnitud deben de tener un origen sobrenatural. Lo normal acá, mis hermanos, sería que los hombres se acogieran a la misericordia de Dios y buscaran su perdón, cosa que no hacen. Tal actitud, mis hermanos, sin embargo, está totalmente ausente. La rebeldía del corazón del hombre se pone de manifiesto con el mayor de los énfasis. Los hombres blasfemaron contra Dios. En lugar de caer de rodillas ante el soberano, el hombre agita así como su puño en contra de Dios. Pero los granizos no constituyen el final, mis hermanos, del contenido de la séptima copa. Esta incluye el juicio sobre Babilonia, tanto en su aspecto ético como en su aspecto político comercial, así como la venida gloriosa, ¿verdad?, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es probable, mis hermanos, que incluya la era del reino, ¿verdad?, también, como lo menciona Apocalipsis 20, y hasta la creación de los cielos nuevos y la nueva tierra, como dice Apocalipsis 21. Cuando Dios va a anunciar, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, hecho está, ¿verdad? Como lo dice ahí Apocalipsis 21, del 5 al 6. La séptima copa, mis hermanos, demostrará dentro del tiempo y de la historia que solo Dios, el único Dios y verdadero es el soberano del universo. Pero ninguno de estos va a ser comparado con este último que estamos hablando. El granizo llovió desde el cielo como una herramienta de juicio, no como un castigo de corrección a los propios hijos de Dios. Ahora, a pesar de todo ese sufrimiento,
que los hombres van a vivir, a pesar de eso, aún así no se arrepintieron. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, y voy terminando, yo no sé si a ustedes les ha tocado ver a personas que viven y pasan circunstancias donde ustedes y yo podemos ver y decir, mira, Dios está tratando con ellos. Y es como para que esas personas sean quebrantadas y humilladas y vuelvan sus ojos a Dios. Por ejemplo, cuando Dios está usando, un ejemplo, la enfermedad, la tristeza, las finanzas, la muerte y las necesidades, etcétera. Y esas tribulaciones, mis hermanos, nunca van a ser ayudas para la salvación de estas personas. Grábense en esto, el dolor y la pobreza no son evangelistas. La enfermedad y la desesperación no son apóstoles. Así que la oportunidad la tienen en el transcurso de la predicación del evangelio. La Biblia al final, mis hermanos, nos describe a un gran Dios todopoderoso que va a vencer. Amén. Apocalipsis 16, mis hermanos, revela los juicios que consuman la ira de Dios. Estos juicios aparecen en la forma de 7 copas que son derramadas sucesivamente sobre la tierra, el mar, los ríos, el sol, el trono de la bestia, el río Éufrates y los aires. Las 7 plagas postreras tienen un alcance universal, es decir, afectarán a toda la tierra y a sus habitantes. No todos morirán como resultado de esas plagas, pero todos sufrirán sus efectos. Los ejércitos de las naciones, engañados por las señales hechas por los espíritus, ¿verdad?, satánicos, se concentrarán en el Oriente Medio. Su propósito último será intentar impedir la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Los ejércitos tomarán posiciones desde el monte Megiddo hasta los alrededores de Jerusalén. Ahí tendrá lugar la campaña de Armagedón. Capítulo de Apocalipsis 16. Y el Señor Jesús vendrá triunfante al frente de sus santos ejércitos y aplastará de una vez por todas a sus enemigos. Lo veremos en el capítulo 19. Los juicios de las 7 copas serán, por lo tanto, simultáneos con la segunda venida del Mesías. Cuando Él venga, habrá cambios en la topografía del planeta. Las ciudades de las naciones caerán, ¿verdad? Las islas desaparecerán y los montes se convertirán en planicies. Pero, mis hermanos, los seres humanos que sobrevivan y que se hayan sometido a la autoridad del anticristo continuarán blasfemando al Dios soberano. Esa es una demostración palpable de que la maldad humana habrá llegado a su colmo. Los hombres conocerán perfectamente que los juicios por los que están pasando vienen de la mano de Dios, pero aún así se van a negar a arrepentirse. El ser humano es inexcusable delante del juez de la tierra y debemos de recordar que los juicios divinos revelados en Apocalipsis se manifiestan en 3 series. Entonces, para cerrar con esto, la primera consiste de los 3 juicios de los sellos. Los primeros sellos abarcan los 3 años y medio de la primera mitad de la tribulación. El séptimo sello contiene o consiste de los juicios de las trompetas. Las 7 trompetas abarcan la segunda mitad de la tribulación. La séptima y última trompeta consiste de los juicios de las copas, que a su vez equivalen al tercero de los 3 ayes. Los juicios de las 7 copas se suceden casi sin interrupción. Dichos juicios son simultáneos con la segunda venida de Cristo a la tierra. La séptima copa, sin embargo, tendrá efectos de largo alcance. Esta no concluye con los juicios descritos en Apocalipsis 16 del 17 al 21, sino que también incluye los juicios relacionados o los juicios sobre Babilonia, la ciudad repudiada. Incluye además los acontecimientos relacionados con la segunda venida del Mesías en Apocalipsis 19. Los sucesos del capítulo 20 que comprenden lo relacionado con el milenio, la derrota final de Satanás y sus seguidores, que comprenden lo relacionado, como dije, con el milenio. Y la derrota, repito, la derrota final de Satanás y sus seguidores y el juicio final. Es probable, mis hermanos, que la séptima copa abarque también la creación, ¿verdad? Probablemente la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Dios actuará, mis hermanos, soberanamente y su propósito eterno se cumplirá rigurosamente en conformidad con su santo diseño. Mis hermanos, llegamos, ¿verdad?, al clímax de los juicios divinos. La frase hecho está resuena no como un simple anuncio, sino como el sello eterno de una humanidad que, habiendo agotado toda misericordia, prefiere blasfemar
en su dolor que humillarse ante su creador. La tierra misma huye de la presencia santa de Dios, mientras el hombre endurecido agita su puño en contra del cielo. Esta escena nos muestra la terrible consistencia del pecado y la implacable justicia de nuestro Señor. Mis hermanos, ¿usted siente el peso de esta verdad? Cada blasfemia de esos hombres condenados es un eco de tu propio corazón, ¿verdad? Sin Cristo. Cada granizo que cae debería recordarnos a ustedes y a mí que la ira que merecemos por nuestros pecados ya tiene fecha de vencimiento. Pero escuchen este clamor en medio de este juicio. En la cruz, mis hermanos, Jesús gritó, consumado es. La misma palabra griega en tiempo perfecto. Allí él, Jesús, bebió la copa de la ira que ustedes y yo merecíamos. Él fue hecho pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia, justicia de Dios en él. Y hoy, mientras respiramos, reconozcamos nuestra desnudez espiritual delante de un Dios santo, arrepintámonos de nuestra rebelión y blasfemias en contra de nuestro Creador. Corramos a la cruz donde Cristo fue desnudado para cubrirnos y creamos en su sangre que nos limpia de toda inmundicia. No esperemos a que nos caigan los granizos, mis hermanos del juicio. Hoy ese es el día de salvación. Vengan a Cristo y sean vestidos con con las ropas de Cristo de justicia para siempre. Amén. Mis hermanos, gracias por esta noche. Me pasé un poquito, pero gracias de verdad a cada uno. Vamos a orar para despedirnos sin más, sin dar más, ¿cómo se llama? Más, más pérdida de tiempo en ese sentido, ¿verdad? Para no tomar el tiempo de ustedes. Padre bendito, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado, por lo que tú nos has mostrado de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y por ayudarnos a entender de que merecemos, Señor. Ese castigo lo merecemos, pero Cristo lo tomó por ustedes y por mí. Gracias, Señor, por habernos dado vida, por habernos perdonado, por habernos vestido de tu justicia. Gracias, Señor. Yo clamo para que esta justicia y esta salvación llegue a familias, a vecinos, a conocidos, a todo el mundo, Señor, que puedan escucharle del Evangelio, puedan venir a Cristo y ser salvos en el nombre de Jesús. Gracias por esta noche. Y Señor, si tú lo permites, nos veremos la siguiente semana con mis hermanos y mis hermanas acá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pasen buenas noches. Los amamos un montón y nos vemos en la siguiente. No se lo pierdan, vienen cosas más espectaculares ahí. Bueno, todo es espectacular, pero nos veremos. Los amamos mucho. Buenas noches.